Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al grupo de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Oye, hay un micrófono abierto, por favor, cerrad los micrófonos que se sienten, ¿eh? Hoy es martes 5 de octubre del 2021. Vamos a hacer la sesión número 36 de la magia organizada planetaria. Hemos tomado el libro del mismo nombre de Vicente Beltrán Anglada y semanalmente lo hacemos en presentaciones de diapositivas, pero no hemos añadido ni quitado nada al texto original del libro. A mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Firmado Vicente Beltrán Anglada. Renovación, transmutación, redención. Renovación, transmutación, redención. Tres cualidades que se exigen para practicar la magia organizada planetaria, para formar parte de ese equipo de seres humanos que están posibilitando la implantación del plan de Dios en la Tierra. Aquí finalizamos la anterior sesión, la 35, en junio pasado. Sin embargo, al llegar la humanidad en su conjunto a la segunda mitad de la raza atlante, la extrema vigorosidad del cuerpo emocional en creciente desarrollo afectó muy potentemente a la chispa ígnea de luz mental implantada en los cerebros instintivos de los hombres animales que habían accedido a la individualización y le comunicó parte del tremendo fuego astral o pasional que ardía en el plano astral del planeta. El tema de la gran catástrofe de la Atlántida, ¿no? Releemos. Al llegar la humanidad en su conjunto a la segunda mitad de la raza atlante, la extrema vigorosidad del cuerpo emocional en creciente desarrollo afectó muy potentemente a la chispa ígnea de luz mental implantada en los cerebros instintivos de los hombres animales que habían accedido a la individualización y le comunicó parte del tremendo fuego astral o pasional que ardía en el plano astral del planeta. Como efecto del tremendo impacto psíquico, se creó aquella íntima vinculación entre el deseo pasional y la mente incipiente, que persiste todavía en grandes sectores humanos y que ocultamente describimos bajo el nombre de Kama Manas. Kama Manas. Se juntó la energía psíquica con aquella incipiente mente y acabó precipitando una gran crisis, ¿no? Crisis que todavía está, todavía perdura. Describimos ocultamente como Kama Manas, mente regida por el deseo, o deseos con atisbos limitadísimos de pensamiento. Dice, en virtud de esta potente y estrecha vinculación, nuevas invasiones de energía psicofísica penetraron en el interior de la nebulosa etérica creada en los primeros albores de la humanidad, adoptando entonces el guardián del umbral una forma o un contorno muy preciso y vinculante que representaba el estado evolutivo de la humanidad, como la exagerada potencia de los deseos humanos y el escaso control de la mente en proceso de desenvolvimiento sobre la naturaleza psíquica. Releo. En virtud de esta potente y estrecha vinculación, nuevas invasiones de energía psicofísica penetraron en el interior de la nebulosa etérica, creada en los primeros albores de la humanidad, adoptando entonces el guardián del umbral una forma o un contorno muy preciso y vinculante que representaba el estado evolutivo de la humanidad, con la exagerada potencia de los deseos humanos y el escaso control de la mente en proceso de desenvolvimiento sobre la naturaleza psíquica. Habría que decir que uno de los distintivos de la raza humana del Cuarto Reino
es alcanzar precisamente el campo de la mente, el desarrollo del intelecto. Si no lo hace, lo que tenemos es un ser que todavía no podríamos definir de humano, porque básicamente es instintivo, se mueve por su naturaleza psíquica. Y lo que diferencia de un animal irracional a otro racional, como el humano, es precisamente la presencia de la mente. El alma, ya hablaremos de ella, pero el caso es que los humanos debemos manifestar la mente. Si no tenemos mente, no nos podemos considerar humanos. Por lo tanto, si esto lo extrapolamos al conjunto de la población mundial, veremos que hay el problema que hay en el mundo con el deseo, porque hay amplísimos sectores del mundo que no utilizan la mente, o solamente el aspecto kamamanásico, el aspecto de deseos. La forma etérico-psíquica, así creada, fue tomando en ciertas definidas etapas atlantes tal expresión y tal potencia que los augustos responsables del plan de la evolución planetaria la consideraron un peligro para el desarrollo espiritual del conjunto de la raza humana. La forma etérico-psíquica creada fue tomando en ciertas definidas etapas atlantes tal expresión y tal potencia que los augustos responsables del plan, la jerarquía de aquel momento, consideraron un peligro para el desarrollo espiritual del conjunto de la raza. Y en un memorable concilio celebrado en Shambhala, en las postrimerías de la sexta subraza atlante, decidieron atajar el peligro de invasión total del planeta por la fuerza opresiva del guardián del umbral, mediante la destrucción de los lugares magnéticos creados por las perversas entidades atlantes, que no eran sino los feudos a través de los cuales ejercía su poder condicionante el guardián del umbral. La parte oscura, ¿no? Todo esto que nos tenemos que enfrentar en la segunda iniciación, pues el tema de la Atlántida fue como una segunda iniciación, se abortó el proceso para que precisamente ese guardián del umbral no adquiriera más poder. Pero hay que decir una cosa, ¿quién le dio el poder a ese guardián del umbral? Precisamente esa raza humana, a lo mejor estábamos encarnados nosotros, quién sabe, que utilizando el deseo y teniendo en cuenta que nos movía básicamente el deseo, ¿qué creamos? Creamos una cortina, es decir, una parte oscura, que impedía que la verdadera luz del alma, la de la conciencia, la luz espiritual, nos llegara. Por lo tanto, que construimos formas muy sólidas que iban en contra de la evolución. Hay que tener en cuenta que lo que pasó en los años 30-40 en Alemania, más o menos tiene muchísimo que ver con esto. Por eso también hubo una intervención jerárquica a través de ciertos ángeles que borraron de la memoria, según dice Vicente, las fórmulas de la construcción de la bomba atómica, aunque esto puede ser muy discutido para los científicos alemanes. Feudos a través de los cuales ejercía su poder condicionante el guardián del umbral planetario, la parte oscura. Es así, siguiendo las correctas líneas de la evolución espiritual de la raza de la humanidad, que se produjo aquel hecho planetario sin precedentes que ocultamente conocemos como destrucción de la Atlántida. Pensad que para que se destruya un continente tiene que venir la aquiescencia del logo solar y sobre todo del sistema de Sirio y de más allá. ¿Por qué? Porque era un peligro para todo. Porque aquí se había entronizado el mal en cierta medida. Yo recuerdo un libro de la señora Besant que se llama El origen del hombre, el Pedigree of Man en inglés, el título original, y un libro pequeñito, que hablaba de que el periodo del terror en la Atlántida duró 50.000 años. No tenemos idea de lo que son 50.000 años todavía de evolución. No tenemos idea clara ni cronología alguna. Tenemos pequeños apuntes por diferentes partes del mundo, pero tener una constancia de 50.000 años, eso genera una alteración de los éteres planetarios y del sistema solar que acaba llamando a la puerta de quien tiene que llamar y dar la orden. Dice, unos poemas orientales provenientes de la más lejana antigüedad se refieren segundamente a este gran acontecimiento planetario cuando expresan: el trueno de la resolución retumbó en los finitos espacios y las excelsas entidades que vivían más allá de los tiempos y de los elementos decidieron castigar la maldad de los hombres y enviaron contra ellos a los señores de las aguas.
Nada quedó de ellos. Fueron sumergidas en las aguas sus casas, sus familias y todas sus pertenencias, y la grave ofensa contraída contra las sagradas potestades del amor y la justicia quedó lavada para siempre por las aguas de los mares. Allí, en las más profundas y oscuras soledades marinas, quedó sepultado el secreto del mal que deberían evitar los hombres del futuro. Allí, en las más profundas y oscuras soledades marinas, quedó sepultado el secreto del mal que deberían evitar los hombres del futuro. Nada quedó de ellos. Fueron sumergidos en las aguas sus casas, sus familias y todas sus pertenencias, y la grave ofensa contraída contra los sagradas potestades del amor y la justicia quedó lavada para siempre por las aguas de los mares. Se hundió una isla entera, la Isla Blanca. Allí, en las más profundas y oscuras soledades marinas, quedó sepultado el secreto del mal. Quedó sepultado el secreto del mal, que deberían evitar los hombres del futuro. ¿Quién sabe si ese secreto del mal no ha sido nuevamente revelado por la parte oscura? Hay que pensar que la forma en que se mueve la humanidad en estos tiempos es por el deseo. Y como es el deseo y en ese momento fue el deseo, quién sabe si una parte de la humanidad, la que está más escorada al lado de la magia negra, es decir, del mundo de la forma, de la materia, no ha descubierto ese secreto y lo está utilizando en contra de la humanidad. Yo creo que ha descubierto parte del secreto. La lectura de este poema, que concuerda con toda esa actitud con cuanto hemos venido estudiando en los libros esotéricos, nos habla evidentemente de un poder planetario central que no permite que la iniquidad ni la soberbia se adueñen totalmente del mundo y que solo permite que se manifieste en cierta manera y hasta cierto punto de acuerdo con las propias leyes de la polaridad que presiden el fenómeno de manifestación de la vida. Nos habla de un poder planetario central que no permite la iniquidad ni la soberbia, que no permite que la iniquidad y la soberbia se adueñen totalmente del mundo, que solo permite que se manifieste en cierta manera y hasta cierto punto de acuerdo con las propias leyes de la polaridad que presiden el fenómeno de manifestación de la vida. La parte oscura se manifiesta en pequeñas dosis, de otra manera, pero no puede sobrepasar cierto nivel porque entonces la parte iluminada no puede realizar su trabajo. De ahí que pese a la destrucción de la Atlántida y de haber desaparecido con ella una considerable parte de la forma psíquica del guardián del umbral, puede apreciarse todavía en el aura del mundo y en muchos niveles sociales definidos su espantable forma psíquica, pues los hijos de los hombres que no son todavía los hijos de Dios y que no manifiestan el alma, continúan enriqueciendo aún con sus creaciones astrales y mentales el nefasto poder psíquico del guardián del umbral. Vamos, el famoso becerro de oro, ¿no? Que tanto se hablaba. El becerro de oro, el culto al oro, al dios metal, es decir, al poder, a la vanidad, todos los deseos de Tauro satisfechos en Escorpio. De ahí que en una avanzada fase de entrenamiento espiritual y mágico se les enseña a los discípulos en las ramas de la jerarquía el arte creativo de la destrucción mística, aunque potentemente dinámica, de aquel espantable egregor. De ahí que en una avanzada fase de entrenamiento espiritual y mágico se les enseña a los discípulos en las ramas de la jerarquía el arte creativo de la destrucción mística, aunque potentemente dinámica, de aquel espantable egregor. Habría que añadir aquí que tenemos la obligación cada día de eliminar algo oscuro en nosotros y poco a poco fijarnos dónde está la parte oscura, dónde se manifiesta más en el planeta, a través de qué países, de qué dirigentes, de qué organizaciones, e ir poco a poco eliminándola. Se puede utilizar la gran invocación, se puede utilizar el mantra en unidad, pero hay que ser muy constante y sobre todo actuar en silencio y sobre todo estar al servicio del alma, por supuesto.
Mediante este peculiar entrenamiento, que incluye ciertos poderosos mantras a utilizar por los discípulos, se desarrolla la suprema técnica de destrucción del mal y se revelan aquellas semillas ocultas en el corazón de los grandes maestros de la gran fraternidad, que los grandes maestros de la gran fraternidad definen como glorias de amor revelado. Mediante este peculiar entrenamiento, que incluye ciertos poderosos mantras a utilizar por los discípulos, se desarrolla la suprema técnica de destrucción del mal y se revelan aquellas semillas ocultas en el corazón de los grandes maestros de la gran que los grandes maestros de la gran fraternidad definen como glorias del amor revelado. Venga, las preguntas, reflexiones, aportaciones. Adelante, ¿eh? No nos callemos. Mira, yo estaba pensando con esto que estás comentando de la Atlántida y haciendo una analogía con lo que está pasando ahora en La Palma, si no habrá algún tema karmático también ahí. Hombre, karmático lo hay porque de eso formaba parte de la Atlántida. De hecho, el hierro emergió del fondo marino hace 1.000.000 de años. Por lo tanto, 1.000.000 de años es cuando se hundió el gran continente, en el Mioceno, según la Blavatsky, 800.000 años. Y luego la isla de Poseidón, que fue la última en caer, fueron unos 9.000 años antes de Cristo, según los relatos de Platón y Solón. Por lo tanto, sí, es factible. Todo eso forma parte de lo mismo, junto a las Azores y Madeira. Eso forma parte de esos territorios. Además, son territorios muy atlantes, muy psíquicos. Si habéis estado en Canarias os daréis cuenta de que todo es muy psíquico. Pero bueno, eso no todo el mundo lo ve. La gente va a ver, por ejemplo, las flores estas del ave del paraíso, la estrelitzia, los dracos, y bueno, y qué quiero decir, el sol y cosas así, ¿no? Y los plátanos, ¿no? Pero en realidad el tema telúrico, el tema de la madre tierra está muy presente, pero es muy emocional esa zona, ¿eh? Muy emocional. ¿Alguna cosa más? Venga, familia. Yo creo que va un poco más allá, porque según leía el otro día, no había habido nunca en la Tierra un número tan grande de volcanes Al mismo tiempo, ¿no? En el mismo periodo. Entonces, no sé, eso es un factor y para mí también el factor del cambio climático, por esos incendios y esas inundaciones y esos huracanes y todo eso, todo forma parte para mí de lo mismo. De lo mismo. O sea, sí. Está claro que parece que no nos quede en la jerarquía, no nos quiere ahogar todavía, pero está mandando señales. El COVID es una forma clarísima de decir esto es vuestro y os lo vais a comer vosotros. Claro. Y es verdad, es nuestro, lo han soltado, pero lo hemos creado nosotros. Y ahora os apañáis con él. Y quien dice esto dice 40.000 cosas más, porque lo que sí que es cierto, de la forma que se ha tratado a nivel informativa el COVID-19 o la COVID-19, que es lo correcto, pues es que es como si intentara tapar algo. Y lo que está tapando es el cambio climático. Sí. Porque este volcán ha empezado, decían también, que como el nivel del mar está subiendo, está entrando en unas galerías que antes estaban. ¿Y qué pasa? Hay una reacción con el magma. Claro, esta isla en los años 40 tuvo ese mismo volcán. Lo que pasa es que curiosamente la gente ha construido en la ladera del volcán sabiendo que eso podría pasar, lo cual es bastante extraño todo esto. Pero claro, es un territorio que el problema que tienen ellos es que si la gente se va y no vuelve, aquello queda desértico. Y están haciendo, bueno, lo que se puede hacer, pero de momento la naturaleza lo que nos dice es que somos nada, ¿eh? No somos nada en comparación con la fuerza. Por ejemplo, en Italia ayer cayeron en 24 horas 800 litros por metro cuadrado. Esta pasada noche. En Francia en algunos lugares casi 200. En otro lugar en 6 horas 400 y pico litros. ¿Sabéis lo que es esto? Lo que tiene que caer en un año, cayó en 6 horas. A ver, se nos está diciendo, tenéis fibra óptica, los trenes van a 300 por hora, lo tenéis todo. Pues mira, os vamos a demostrar por activa y por pasiva que no sois nada en comparación con el poder inmenso de la naturaleza.
que es la voluntad divina la que se manifiesta a través de la naturaleza, ¿eh? No nos engañemos. Tal vez aquella teoría de aquel norteamericano, aquel científico, que decía que una parte de la isla se hundiría y generaría un tsunami, ya lo están considerando. Pudiera pasar eso, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco se sabe lo que va a pasar mañana, por lo tanto. Pero se están encontrando con un volcán un poco especial. No sigue el paradigma de los anteriores, ¿eh? No es un ejemplo, es diferente. Bueno, tal vez nos toque vivenciar algo. Quién sabe si nos toca ver en los próximos meses como el Santa Elena en Estados Unidos o el Vesubio o alguno de estos grandes de los Andes que están dormidos empieza a decir, oye, que estoy aquí, ¿eh? Que estoy aquí. O el Teide, que estoy aquí. Que si habéis estado en Canarias, impone aquello, ¿eh? Y sobre todo impone más el azufre que sale de la tierra. ¿Alguna pregunta más, familia? Bueno, más que pregunta, una reflexión. No, lo que sea, reflexiones, aportaciones. También el aumento del nivel del mar, es decir, todo está influenciando. Lo que acabas de comentar tú, de que se ha construido mal, o sea, se ha construido atendiendo simplemente a la especulación inmobiliaria y tal, claro. Quizá en La Palma no tanto, pero en la costa sí que ha ocurrido. Ahora, y a raíz de los temporales, yo leí no hace mucho que la Generalitat está haciendo un estudio de las zonas urbanizables, pero atendiendo a criterios geológicos y vamos, tendrían que echar a tierra pues como un 60% de lo construido en la costa catalana, ¿eh? O sea, todo. Es muy fuerte, y aún, porque la costa catalana tiene acantilados, pero lo que hay que decir que el maresma, por ejemplo, significa marisma, eso era una marisma, que llega hasta Malgrat, cerca de Blanes. El mar, quitaron las dunas en los años 60 para hacer hoteles en primera línea de mar. Y claro, el mar entra. A ver, en Culera entra. La vía del tren al lado de la playa. Exactamente. Si vas por Montgat, por Masnou y toda esa zona. Todo. Las playas, somos la generación que va a ver cómo las playas desaparecen. Que ya están desapareciendo, ¿eh? Pero es que no espabilamos, ¿no? Como no espabilamos, pero no solamente las playas, la manía de construir en las montañas está haciendo que al final, que eso ya pasó en Italia hace años, hace décadas, esas casas, esas construcciones vayan al suelo. Y lo veremos, ¿eh? Fijaos en Alemania, las últimas inundaciones que hubo, como corrientes freáticas acabaron desmontando, descalzando edificios y ciudades enteras y se hunden y fuera. No hay nada que hacer. Hay que irse a otro sitio porque ese terreno tiene un karma que no merece la pena luchar contra él. A ver, nosotros tenemos aquí el aeropuerto que está en una zona de marisma. Si sube el nivel del mar un palmo, 20 centímetros, 25, por debajo se va a meter los túneles del metro que hay, se van a llenar de agua tarde o temprano. Y es que esto, a ver, ese problema no lo tienen en la meseta, porque arriba están por 600 metros por encima del nivel del mar, pero aquí no, aquí estamos a ras del mar, al mismo nivel. ¿Algo más, familia? ¿No? Venga. Frente al hecho mágico e incuestionable de la parte que toma la humanidad en la creación de los hechos, circunstancias y ambientes planetarios, los aspirantes espirituales del mundo, para quienes fue especialmente escrito este libro, deberían adoptar una actitud mucho más seria y reflexiva y no esperar como frecuentemente lo hacen. El problema de la gente que está en el camino, que dice que está en el camino o decimos que estamos en el camino, es que actuamos cuando ya clamó Santa Bárbara, ¿no? Cuando tronó. Y hay que trabajar con antelación. Es decir, hay que aplicar todo lo que hemos aprendido en el sendero, todo lo que nos hemos aplicado a nosotros, precisamente para entender el problema social, el problema humano, y sobre todo intentar comprender qué de papel desempeña la parte oscura. A fin de cuentas, la parte oscura planetaria es la suma de la parte oscura de cada uno de los seres humanos que integran el planeta Tierra. No hay otra explicación. Que la solución de los grandes problemas sociales del mundo venga propiciada siempre por las actividades fraternales y generosas que surgen del centro mágico de la Gran Logia Blanca, sino que han de esforzarse constantemente en colaborar con ella, practicando el bien
y adquiriendo correctas actitudes físicas, psíquicas y mentales. Vamos a la página anterior. Frente al hecho mágico e incuestionable de la parte que toma la humanidad en la creación de los hechos y del karma nuestro, circunstancias y ambientes planetarios, los aspirantes espirituales, para quienes fue escrito este libro, deberían adoptar una actitud más seria y reflexiva y no esperar frecuentemente, como lo hacen, que la solución de los grandes problemas sociales del mundo venga propiciada siempre por las actividades fraternales y generosas que surgen del centro mágico de la Gran Logia Blanca. A ver, cuando recuerdo hace un año y medio, cuando empezó la pandemia, alguien en algún grupo preguntó por qué la jerarquía no intervenía, enviaba un avatar, enviaban unos ángeles y solucionaban el problema. Pues por una razón muy sencilla, porque debemos invocarlos nosotros. ¿Nosotros hemos generado el problema? Pues atrevámonos a invocar esos ángeles que van a eliminar la pandemia COVID-19 de la faz de la Tierra. Teniendo en cuenta que esos ángeles, si pudieran venir, esos grandes arcángeles, generarían no un karma, no, provocarían un karma y activarían el karma todavía latente. ¿Qué hay que hacer entonces? No invocar a la jerarquía, sino trabajar en el sentido correcto. En lugar de ser tan egoístas, a fin de cuentas este bicho, como se le quiera llamar, este virus o lo que sea, ¿para qué ha venido? Para demostrarnos claramente que somos profundamente egoístas. Y lo que ha pasado en algunos países, en algunos colectivos, que se han vuelto todavía más desconfiados y egoístas que hasta ahora, dudando de aquellas personas que no se ponen la vacuna o que tienen un aspecto raro porque uno piensa que están contaminadas. Esa actitud se practicó en Europa con las pestes que hubieron muchísimas durante siglos. Por lo tanto, todavía existe ese prejuicio en todo el planeta Tierra. Eso es lo que tenemos que eliminar. Una vez eliminemos ese prejuicio, el virus no tendrá campo de acción, no podrá actuar. Somos nosotros los que emocional y mentalmente propiciamos la existencia de esos agentes patógenos, porque a fin de cuentas somos causantes, somos constructores de formas nocivas. Dice, es cuanto se espera de ellos durante esta difícil era de transición que estamos viviendo. Más que simples espectadores del drama psíquico del mundo, ahitos a veces de conocimientos esotéricos, se les aconseja prudencia y se les asigna la tarea mágica de destruir dentro de sí mismos la forma psíquica del guardián del umbral planetario, contribuyendo así al enaltecimiento de la conciencia de la raza y preparando la venida del instructor espiritual del mundo. Preparando la venida del instructor espiritual del mundo. En definitiva, o nos esforzamos por entrar en la corriente, que es obtener la segunda iniciación, con lo cual no es que tengamos una protección, pero tendremos una visión más clara de lo que es el grupo y dejar de pensar en nosotros, o realmente no estamos construyendo nada claro para la jerarquía. La jerarquía quiere discípulos valientes, no quiere conciencias acomodaticias. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ha venido el bicho este? Para que nos saque de esa postración de vida acomodada que tenemos en el primer mundo. Es curioso que la gente piensa siempre una forma mental negativa, nefasta. Es víctima de ella. Cuando me jubile no haré nada. Veré la televisión, pasearé, leeré y no haré nada. Precisamente cuando uno deja de trabajar de la forma arreglada y remunerada, es cuando tiene más tiempo, teóricamente, para dedicarse al acercamiento al alma y expresarla. Es muy curioso, y también en el sendero hay que decir que cuando uno pasa de los 60 años, encuentra mil y una excusa para no dedicarse ya a la meditación y a las lunas llenas y nada de esto. Esto uno se lo ha ido encontrando por el camino con los años. No, es que mi mujer, es que mi marido no quiere, es que mis hijos no quieren, tengo que salir, no puedo venir. Bueno, pues perdemos una oportunidad única porque ya no tenemos que dedicar el tiempo a ganarnos el sustento. Somos pensionistas, por lo tanto, utilicemos ese tiempo
en revertirlo a la sociedad mediante, pues bueno, el que tenga facilidad con la meditación que medite y el que pueda estar en grupos que esté en grupos trabajando, pero siempre pensando en el mayor bien para el mayor número, no para mi parte, como el área de Piscis, no, mayor bien para mayor número. Se trata de una obra de considerable envergadura en la que participan activamente los miembros conscientes de la gran fraternidad, discípulos e iniciados. Hay un micrófono abierto y se espera ahora, debido a las presiones siderales y a las limitaciones del tiempo, que todos los aspirantes espirituales, hombres y mujeres inteligentes de buena voluntad del mundo, secunden esta formidable tarea mágica y desde sus respectivos grupos y centros de actividades presten su decidido esfuerzo y colaboración al centro místico de la gran fraternidad, preparándose en virtud de ello para convertirse en discípulos juramentados de la buena ley, que rige el orden mágico y universal de la creación. De otra manera, si hubiese una masa crítica de discípulos activos en el mundo, que no quiere decir que no haya, pero debería haber muchos más, la parte oscura no podría actuar, porque no hay cabida para ella. ¿Por qué actúa a sus anchas la parte oscura? Porque hay demasiado espacio que le ocupa la parte oscura y no le ocupa la parte iluminada. Y que cada uno reflexione y sepa dónde está su responsabilidad. Porque eso de decir, yo pobre de mí, yo no puedo, no sé nada, eso no vale. Porque si eso fuese así, no estaríamos ni mucho menos estudiando libros como este, que no son libros para todo el mundo, precisamente. Pueden parecer de texto sencillo, pero el mensaje es muy profundo. Continuamos. Dice, examinemos ahora lo más concreta y científicamente que nos sea posible cómo se va construyendo la forma psíquica del guardián del umbral. Una comprensión correcta del proceso de construcción podrá ayudarnos sin duda en la tarea de restarle fuerza psíquica y proyección etérica a su manifestación en los niveles etéricos físicos del mundo. Veamos primero cómo se gesta la forma psíquica del guardián del umbral. Una comprensión correcta, releo, del proceso de construcción podrá ayudarnos sin duda en la tarea de restarle fuerza psíquica y proyección etérica a su manifestación en los niveles etéricos físicos del mundo. Vamos a ver cómo se gesta la génesis de esta forma psíquica del guardián del umbral. A. En los subplanos inferiores o más concretos del plano mental, por los incorrectos modos de pensar de los seres humanos, modos egoístas, pensando siempre para mí, y si queda algo para mí, ¿verdad? B. En los niveles inferiores del plano astral, por sus deseos e innobles, por sus densos e innobles deseos. Y C. En los estratos más densos de los niveles etéricos, por la atracción instintiva hacia la materia física. Por lo tanto, tenemos cómo se genera el egregor, pues por la parte involutiva de la energía del campo etérico, por la parte involutiva de del mundo emocional, que es nuestro vehículo emocional, y por la parte involutiva del aspecto manásico, que es nuestra propia mente concreta. ¿Dónde se genera entonces esto? En la mente concreta. La mente concreta es matadora de lo real, no la mente genérica, no, la mente concreta. Esto ha sido mal interpretado, las palabras de Blavatsky han sido tergiversadas. No, es que la mente es el no, es la mente concreta. Esa que solamente sabe hacer, pesar, medir, dividir, discernir mínimamente y siempre, siempre en beneficio propio, en enaltecimiento del yo individual separado, no del yo con mayúsculas o alma. Niveles inferiores del plano astral, por los deseos innobles y densos, Todo lo que sea aprovecharse de los demás es una cosa inútil, absurda, que genera karma. Y en los estratos más densos de los niveles etéricos, por la atracción instintiva hacia la materia. Materia que precisamente se invoca porque nuestro vehículo emocional siente una especial atracción por la acumulación de materia densa, que está asociado a realización de conciencia, a poder, pero eso es todavía involutivo. Cuando uno se encamina hacia el camino espiritual, va a dar la redundancia, todo eso es arrancado por la búsqueda de la luz. Que al final que nos quedaremos con nada, con lo que somos. Lo tenemos todo
internamente, pero externamente no nos podemos identificar con nada de lo manifestado. De ahí que el gran problema que hay en el sendero de aspiración es que cuesta mucho desprenderse de la parte densa. ¿Por qué? Pues porque uno se ha ligado. Mirad, ¿no habéis visto alguna película, por ejemplo, de gente que entra en un convento y va con un rosario que era de su madre, una figurita, y lo primero que hace el que está al supervisor, la supervisora, es quitárselo? Porque esa adherencia a ese objeto, por muy devocional que sea, es un impedimento para que pueda comprender la enseñanza que tienen preparada para él, que en el fondo pretende expansionarle la conciencia. Cuando uno entra o se acerca a un ashram de la jerarquía, todo lo que ha conocido va a ser eliminado, no es necesario. Incluso si ese uno, ese aspirante, tiene esas cualidades psíquicas que tanto maravillan a la gente, lo primero que hará el maestro será pedirle que las retire, que se olvide de ellas, y poco a poco desaparecen. ¿Por qué? Porque lo que va a aprender en el futuro, en beneficio de los demás, es infinitamente superior a eso que hacía hasta ahora, que es adivinar dónde estaba el agua, buscar objetos perdidos y encontrarlos, e intuir que por aquí viene esto y viene lo otro, pero eso no interesa nada. Interesa manifestar el alma. Y lo que lleva el alma acompañado son todas esas cualidades divinas, que son los siddhis. Continuamos. Hay que advertir que el guardián del umbral, por ser una creación humana, posee, al igual que los seres humanos, una conciencia que rige todas sus expresiones en los niveles inferiores de los planos astral, mental, astral y físico, constituyendo tres entidades centralizadas en este tipo de conciencia o de identidad que le han conferido los hijos de los hombres, quienes, siendo hechos a imagen y semejanza de su Creador, tal como aseguran los textos esotéricos y místicos, están plenamente capacitados para crear de forma mágica. Son las famosas tres cabezas de la hidra de Lerna, ¿no? De Escorpio, que al final, ¿qué son? Cuando se corta una salen dos más. Por lo tanto, ni se nos ocurra combatir el mal. No podemos combatir al morador del umbral. Lo hemos de anular, lo hemos de matar de hambre en todo caso. Prácticamente de inanición. Ha de morir de inanición. ¿Cómo? No alimentándolo, no teniendo pensamientos innobles, deseos innobles y sobre todo aferramiento a lo más concreto, al lujo, a los placeres. Eso es absurdo para alguien que se encamina a la luz. Eso no quiere decir que tengamos que ir desnudos por la calle vestidos con un saco y descalzos, ¿eh? Eso no va por ahí. Eso es una interpretación errónea hecha por la energía pisciana. Hay que advertir, sin embargo, que el guardián del umbral, por ser una creación humana, posee, al igual que los seres humanos, conciencia que rige todas sus expresiones en los niveles inferiores de los planos mental, astral y físico, constituyendo tres entidades específicas centralizadas en este tipo de conciencia o de identidad que le han conferido los hijos de los hombres, quienes, siendo hechos a imagen y semejanza de su Creador, tal como aseguran los textos esotéricos y místicos, están plenamente capacitados para crear de forma mágica. Vamos adelante. De ahí se infiere que siendo el ser humano potencialmente un creador o un hacedor de magia, todas sus obras son creaciones buenas, son creaciones buenas o malas, y que por lo tanto el guardián del umbral no podía quedar excluido de sus actividades mágicas. La espantable idea del demonio, que no tiene consistencia alguna, aparte de la concepción del hombre como un creador del mal, utilizando incorrectamente los poderes mágicos que Dios le ha conferido. Qué cosa más interesante, ¿de qué nos enteramos? De que el demonio, que es una creación de quién, pues de esos grupos que tienen en el resorte en la excusa, es decir, la energía negativa del demonio de la parte oscura, la solución al afán eliminado de superar a los demás y someterlos a su capricho. Se les amenaza con el infierno. Esto ya sabemos que la Iglesia cristiana ha utilizado, los católicos han utilizado este argumento hasta la saciedad. El tema de la impureza, el tema de la actividad sexual ilícita, el tema de no sé qué, se han pasado 100 pueblos con esto, pero no han conseguido eliminar la parte oscura, sino que todavía son grandes terratenientes de parte oscura, tienen grandísima parte oscura.
y no hay más que ver ciertas organizaciones cómo la usan y de qué manera. Espantable idea del demonio no tiene consistencia alguna aparte de la concepción del hombre como un creador del mal, utilizando incorrectamente los poderes mágicos que Dios le ha conferido. Creador del mal. Debemos descubrir si nosotros somos conscientes o no de que estamos contribuyendo al enriquecimiento del mal en la tierra, al ensanchamiento del poder negativo. Si tenemos esa concepción, si hemos descubierto algo, hagamos lo posible por erradicarlo. Porque si no, recordemos una cosa, no podemos estar sirviendo a Dios y al demonio. No podemos servir al mismo tiempo al alma y a la personalidad. Solamente podemos servir al alma, o debemos servir al alma, no a la personalidad. La personalidad actúa de forma automática, si realmente manifestamos el alma. El demonio, examinado con la lógica y sentido común del hombre civilizado, ha sido confinado siempre en virtud de la santa ignorancia de los pueblos a las regiones sombrías de la superstición y al amparo de las mismas y en el miedo instintivo y reflexivo a la muerte. Han nacido y proliferado muchas de las grandes religiones, las cuales, explotando este miedo irracional, han plagado los valores sociales del mundo y los ambientes humanos con la idea del pecado y del estigma de la perdición eterna. A ver, hay que tener una mala conciencia para condenar a alguien de manera eterna. Cuando la palabra eterna, pues sabéis ya lo que significa, para siempre, ¿no? Y el para siempre, pues como que no. Y eso de la perdición, como que no. Ahora, todos los que han enarbolado la bandera de los pecados de los demás, en el fondo, lo que la historia ha demostrado es que eran grandes pecadores también. Por lo tanto, de ahí también deberíamos sacar conclusiones. Venga, vienen las preguntas. Reflexiones, aportaciones, lo que queráis. Venga. Del otro trocito que hemos leído anterior a este, quedó una cosa, pero bueno, Sí. que tiene que ver con esto. Uh-huh. Habla como si hubiera un muro contenedor del mal que viene de alguna parte, como si los grandes seres o los maestros estuvieran pendientes de ese mal, para no dejar que llegue totalmente a los planos karmáticos que ya ha unido. Entre lo que nosotros montamos y encima nos llega mal, entonces los maestros que hacen como meditaciones o los grandes seres. A ver, ellos tienen su trabajo, ellos tienen un trabajo. El trabajo de los arramas lo llevan los estudiantes, los discípulos. Él está al frente, él es una fuente de inspiración, pero ellos están trabajando con Shambhala. Por lo tanto, al frente de los arramas, de la mayoría, hay discípulos de cuarta iniciación, de tercera. Porque un discípulo, si tiene una parte del antakarana construido, evidentemente la tiene, no necesita una autoridad al lado que le diga lo que tiene que hacer. Hay ciertas clases que consisten solamente en una pregunta. Acordaos del método socrático, va por ahí la cosa. Una pregunta y si hay 15 delante, cada uno ha entendido una parte de la pregunta. Y habrá uno que lo entenderá de arriba abajo. Aparte del maestro y los demás, cada uno presentará la parte que está destinada a él. No hay la clase esta magistral tal y como se nos explica y bla, 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 no. El maestro habla en forma genérica, ¿eh? Es como si fuera un sabio de la antigüedad. Habla de manera impersonal y genérica, a no ser que te tenga que decir bla, bla, como Vicente le pasó. Vicente, acordaos que pudimos leer bien claramente en el tema de la jerarquía de los ángeles solares y la humanidad, cuando reconoció el karma de unos discípulos y él le dijo que, a ver, que era responsabilidad suya introducir a los discípulos en la rama y que hay un karma que él ya lo conoce, pero no busca la perfección de entrada. Busca gente dispuesta a trabajar, sabiendo que tienen unas cosas que tienen que pulir, pero lo que no pueden pretender es que todo el mundo entre inmaculado, sin mácula, cuando en realidad lo que se trata es de ser gente que quiera trabajar. Y trabajando por los demás se va perfeccionando. Es muy difícil, es muy diferente a la idea cristiana. No, hay que ser puro para entrar, hay que estar purificado. No, perdona, tú te purificas en el sendero, faltaría más. El mejor camino para aprender es equivocarse. Por lo tanto, reivindiquemos el derecho a equivocarnos. Entonces, todo el servicio
desde lo más inferior hasta subiendo planos hacia arriba, todo está para la redención del mal, en cierta manera. Todo está para redención de la materia, en este caso, y todo está para transformar, transmutar, transfigurar lo manifestado. ¿Por qué? Porque hemos de hacer con todo eso una nueva revelación, renunciar a la materia, es decir, al pensamiento concreto, a la emoción y al mundo de la materia, de la energía tal como la conocemos, para manifestar el ser, lo que somos en realidad. Pero tenemos una identificación tan intrincada con lo concreto que nos cuesta creer que hacia dónde vamos. Cuando uno dice te tienes que quedar desnudo, nacer de nuevo, lo que se les está diciendo es que nada de lo que has conocido te sirve. Nada, eso ya no vale. Por tanto, como no puedes cambiar porque no tienes capacidad de regeneración, hay que morir. Pero la muerte es un corte directo de relación con aquello que hasta ese momento pues te llamaba la atención. Y hay que decir que en el camino, cada cierto tiempo, cada 7, 8 o 10 años, hay cosas que ya no se, que se han quedado atrás. Se han quedado atrás. Claro, en realidad es ir quitando capas de una cebolla, ¿no? Es que como aquel que va pasando el algodón y se va dando cuenta, caramba, fíjate, la gama cromática es diferente a cuando empecé. Esto es otra cosa. Y que al final te vas quedando con nada, ¿eh? Nada, porque ese nada significa que no hay referencia alguna con lo concreto. Ni con el deseo, ni con la mente concreta. Es una idea abstracta, muy abstracta, que tú le has dado una forma porque para ti era más cómodo. Y para todos, ¿eh? Todo es más cómodo de una forma. Porque sabemos a dónde vamos, tenemos una seguridad. Si no hubiera forma, sería muy difícil. Por eso el amor, por ejemplo, si no hay una forma asociada, parece que no hagamos nada. Y en realidad, claro, ese amor del que se nos habla es el amor de la mente, un amor de la mente superior que utiliza el pensamiento abstracto de manera inclusiva. Todavía esto, bueno, está ahí, ¿no? Está ahí. Cuesta, eso cuesta. Porque tenemos asociado a la acción ciertas y a lo cosas. Concreto, porque lo además concreto, hay el amor lo entendemos como una relación recíproca. Si yo amo al grupo, espero recompensa del grupo. Falso. El grupo mayor es la humanidad. Y el discípulo no debe esperar nunca, 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 nunca recompensa por su trabajo. Nunca. Nunca. Claro. ¿No? Porque estaría trabajando para la parte oscura. Que la parte oscura, que también exige muchísimo, de vez en cuando deja caer un regalito. Y uno de los regalitos que tienen los hermanos del otro bando es que a nivel material no les falta nada. Y precisamente eso es lo que impide a los hermanos de la luz dar el paso, lo material. La comodidad. Que los magos negros ninguno es pobre, ¿no? Claro que no. Claro que no, que si no, la pérdida de tiempo. No valdría la pena. ¿Algo más, familia? Sí, yo Venga, de uno en uno, venga. El guardián en el umbral puede ser una entidad colectiva. El morador del umbral, sí. Sí. El guardián en el umbral. El guardián, tanto se da decir guardián del umbral o morador del umbral, es lo mismo. Hay que decir una cosa. A nivel personal, además yo lo he contado algunas veces. Yo siempre os digo que si alguna vez tenéis una visión, un sueño, pero son momentos de la vida en que de forma periódica se ve una cara con una mirada que dices, caramba, en un principio asusta, pero cuando uno se tranquiliza y mira directamente, la domina. ¿Por qué? Porque ese ser que me está mirando soy yo en el fondo. Yo os lo dejo caer, ¿eh? A mí me fue bien entenderlo y desde ese momento no me ha vuelto a asustar. Ni cuando he visto otras cosas y que bueno, que a veces se ven cosas que están ahí, ¿no? Durillas. El morador del umbral en el fondo es una garantía desde el punto de vista de la conciencia concreta, de no saltar, que te impide saltar de forma consciente al plano astral, porque ahí te puedes encontrar con situaciones que no estás preparado para solucionar. Por tanto, entendamos que esa parte oscura que hemos creado es la contraparte de la parte iluminada. El tibetano dice que cuando se llega a la quinta iniciación, o sea, la quinta, al maestro, que básicamente consiste en olvidarse de que uno ha sido humano, es decir, que ha pasado por el reino humano, imaginaos, que se llega a la conclusión de que la parte iluminada y la parte oscura son la misma manifestación dual de la conciencia. Lo que pasa es que en nuestro caso,
todavía no es una correcta manifestación dual, porque no estamos con la parte iluminada en equilibrio, sino que hemos caído en el pozo, no vamos a decir ahí de forma exagerada, pero sí que es verdad que tenemos más atracción por lo concreto y a veces por lo más absurdo que por verdades que dices, caramba, están ahí, pero bueno, ya me ocuparé otro día, ¿no? El día que ya no me guste esto, me dedicaré a lo espiritual. No, falso. Hemos de dedicarnos a lo espiritual y reconocer que la parte oscura que genera el morador y la alimenta es la personalidad, la forma. No entendamos por forma un televisor, unos zapatos o un coche, sino nuestros propios vehículos. No olvidemos que nuestra mente, nuestros ojos, nuestro vehículo emocional nos aporta ¿qué? Las vibraciones, todas las emociones de los demás. Y nosotros interactuamos con los demás a través de ese campo emocional y también del campo etérico y también del pensamiento. Por lo tanto, todo eso es involutivo. Claro, sal a la calle tú y dirá a la gente que todo eso es involutivo. ¿Quién lo entiende? Muy poca gente. ¿Lo vemos o no, María José? Es muy abstracto Sí, el tema. sí, lo veo, lo veo. No, otra cosa, ¿cuáles son esos poderes mágicos que tiene el Pues ser mira, humano? la clarividencia, los poderes mágicos del ser humano es tener, los primeros que se pueden descubrir, es tener una mente que te permite estar perfectamente desarrollada, que te permite estar atento a voluntad, que te permite concentrarte, que te permite mantener la meditación, la concentración sostenida, que te permite hablar de forma correcta y palabras correctas, que aportan puntos justos y equilibrados de opinión. No se van por extremos, sino un punto neutro. Y eso en un país donde existe el sexto rayo, que la gente es muy instintiva, muy emocional, es una bendición del cielo. Ojalá tuviéramos gente de esta. Yo recuerdo, en la época de la transición salía gente en televisión, tanto del espectro de la derecha tradicional como de la izquierda, que hablaban con una pausa, unos modales que dices, caramba, en estos momentos los noto faltar. Cuando me sale tanto energúmeno definiendo cosas que no tienen sentido en estos tiempos, ni en un sentido ni en el otro. Ni se trata de robar al rico para dárselo al pobre, ni viceversa, ¿eh? Ni robar al pobre para dárselo al rico, no. Por ahí no van los temas. Hay que equilibrar. Y del café para todos tampoco. ¿Más? Bueno, yo quería preguntar, el tema de las posesiones, ¿qué es entonces? Sí. ¿Una cosa de los magos negros? ¿Las posesiones diabólicas te refieres? Sí, exacto. Bueno, esto viene a consecuencia de que en una vida, alguna vida nuestra pasada, nos metimos donde no nos llamaron. Y eso, vamos a ver, todos hemos querido hacer viajes astrales. Todos hemos querido tener en un momento determinado poderes psíquicos. A ver, el que diga que no miente. Yo creo que la persona que dice en estos temas que nunca ha tenido el anhelo de tener un poder psíquico, ya sea sanación, levitación, la bilocación, el don de lenguas, todo eso que aparece en los Yoga Sutras de Patanjali, creo que miente. ¿Qué pasa? Que hemos hecho, como estamos tocando este tema, lo más seguro es que hayamos tenido tal vez en Oriente o tal vez con los pueblos indígenas de América, con chamanes, con magos, hemos estado trabajando estos temas. Y que evidentemente lo que nos atrae es el contacto con el astral, porque es una forma de vida diferente a esta. Lo que pasa que si nos quedamos ahí no avanzaremos más. Eso no es todo, hay mucho más. Eso está basado en el mundo emocional, en el mundo del deseo. La mente es otra forma de trabajar, pero nosotros estamos encarnados. Por lo tanto, entendamos que nuestro trabajo va en la línea de purificar todo eso. Pero siempre hay un momento, una vida, que a lo mejor nos hemos puesto a hacer cosas que no debíamos, con gente que no debíamos, porque teníamos ganas de experimentar. Y si a esto le añadimos la ingesta de algún estimulante, alguna planta, o hemos hecho algunas meditaciones especiales o algunas invocaciones, aprovechando ciertos momentos de las lunas, evidentemente hay que hacerlo muy mal para que no pase algo. ¿Qué quiero decir? Que lo más probable que si se intenta alguna cosa de estas aparezca algo. Ay, qué bien, qué bien, qué bien, pero no pensemos que esas cosas que aparecen van y aparecen un día. Esas entidades ya te conocen de vidas pasadas.
Por tanto, ¿qué te van a hacer? Te van a utilizar. En un principio te lo van a dar todo lo que quieras, hasta que un día te descuidarás y tomarán posesión de toda tu voluntad. Son los famosos casos de posesiones. A fin de cuentas, tienen un pasado especial. Y de hecho, detrás de esos dones de profecía de algunas personas que entraban en trance y en éxtasis, hay unos contactos con el bajo astral que, bueno, que están ahí, ¿no? Si la gente supiera que que muchos santos de la Iglesia Católica que entraban en trance, el famoso Francisco de Asís también entraba en trance, Teresa también. Lo que pasa es que hay unos que realmente se decantaron por la parte iluminada, pero en vidas remotas tuvieron esa atracción por esos actos. Eso ha llamado mucho la atención. Eso era muy común en el pueblo atlante. No olvidemos que los atlantes desarrollaron el sentido de la mediumnidad. ¿Por qué la mente no les funcionó? Porque ¿para qué si lo estaban viendo? Es lo que pasará en el futuro, cuando venga una humanidad mucho más avanzada, muy mental y prácticamente viviendo de la telepatía, que eso de leer un libro como que no, ¿para qué? Me miro el libro de a distancia y pues estoy leyendo. Eso es un don también de un siddhi de los Yoga Sutras de Patanjali. Y eso no es tan difícil de realizar, ¿eh? Yo tuve mis experiencias en su momento y la verdad puedo deciros que no es tan complicado. Ahora ya no lo haría, ¿eh? Ya es un tema que no lo tocaría. Por lo tanto, todo esto, todas estas posesiones, estos malos rollos, exorcismos y cosas historias, es que uno ha trabajado con entidades del otro plano y evidentemente se cobran el tributo. Y es una pena, porque puedes sacar. De hecho, acaban la mayoría en casas de reposo mental, en psiquiátricos. Una pena, pero está ahí. Y de ahí hay que decir que esa energía se invoca a veces por parte de algún mago negro para cometer auténticas barbaridades. Esa idea que hemos podido ver en los juicios de terroristas así muy conocidos, de que sintieron una voz o asesinos en serie, eso de que escucharon una voz es cierto, ¿eh? Una voz, pero es una voz de una entidad que está manipulada por un mago negro, ¿eh? ¿Más preguntas? Dime. Que digo que qué oscuro todo esto. Bueno, eso está ahí. Ya, está Yo bien. lo que sí que os digo es que, a ver, la oscuridad y la luz es tan difícil como el camino como caminar erguido encima de una navaja, del filo hacia arriba. ¿Por qué es tan difícil? Porque está en todas partes. Mira, en Barcelona hay un montón de templos, tal vez demasiados, a fin de cuentas, un montón de basílicas, y la gente te dice, uy, en tal sitio hay una energía buenísima. Yo todavía no he entrado en la Sagrada Familia, pero cuando estaba en obras ya no me gustó la energía que tenía. Y hace muchos años que bajé abajo a la cripta, pero muchos años, años 70, no me gustó nada lo que había allí dentro. Y no tenía tanta sensibilidad como tengo ahora. Pero ninguna de las iglesias que he entrado, que la gente las pone en el cielo porque hacen unos conciertos, una energía, yo me ahogo, me falta el aire, en todas. Y en todas, o casi todas, he visto cosas entre los altares, los no sé qué, lo no sé cuánto, unas energías por abajo que para mí no es. Si es Montserrat, uy, que tanta gente va. Precisamente porque va tanta gente a pedir, lo que hay dentro tampoco llama la atención. Otra cosa es la montaña, pero la abadía, bueno, ahí está. ¿Algo más? Sí, aún otra cosa, que es un poco de antes, pero me ha llamado la atención también. Has hablado que que se destruyeron lugares magnéticos que eran los feudos del mal. Entonces, hay lugares, por ejemplo, ahora en nuestro mundo también hay lugares magnéticos que también son feudos. Mira, te cuento, mira, cuando eso sí que fui consciente en su momento. Mira, cuando hubo la guerra del Golfo, y sobre todo cuando lo de Irak, lo que yo vi fue lo siguiente. Se abrió una puerta por la cual salió todo el mal que había. En Alemania pasó exactamente lo mismo. En España pasó lo mismo. Se abrió una puerta y esa puerta salió todo el karma que había acumulado de siglos atrás y realmente, bueno, pues ahí salió todo lo que pasó. Y esto pasa continuamente en muchísimos países. Sino cómo se explica lo que sucedió en los años 70 en Argentina, esa represión científica que se hizo siguiendo instrucciones de ciertos nazis conocidos, exiliados en Argentina. A ver, esto no tiene mucho sentido. Abrieron una puerta, invocaron el mal, porque no olvidemos
que todo esto de estas dictaduras que hemos conocido en el siglo XX, hay una parte esotérica que nadie se atreve a tocar, ¿no? Porque como al esoterismo se le considera como una irracionalidad, una cosa absurda, no lo analizan. Pero los nazis no hubieran hecho lo que hicieron si no hubiese sido por la sección esotérica que tenían. No olvidemos que el Himmler era un mago negro declarado, y los otros igual también. Pero tal vez el que más tenía, más conocimiento esotérico tenía. Vino a Montserrat buscando lo que vino. Que nos dicen que no le dieron nada, no sabemos. Esto yo lo dejo en el aire todo esto. Mira, tontos no eran, tontos no eran, de ninguna manera. Sí que hay muchos puntos de estos oscuros. Y de hecho estos puntos oscuros, si miráis un poco el mundo como está distribuido, os daréis cuenta que donde hay un chakra planetario hay una sección muy poderosa de la logia negra. No digo más. Yo he dicho todo, ¿no? Pero no entendamos por logia negra lugares donde se tortura a la gente. Eso es un espectáculo tipo Halloween. La logia negra no trabaja en ese sentido. Trabaja en la línea de quitar la luz a las masas, de quitar la asistencia social, de quitar pensiones, es decir, de prescindir de las masas y crear un mundo artificial, que es lo que los nazis querían. Pero ahora tenemos más tecnología, por lo tanto, sería más factible de llevar a cabo. ¿Algo más, familia? Sí, yo, así, comentando el tema de las religiones que tú has mencionado, y es que no sé, a mí me ha venido a la mente de golpe y porrazo la famosa frase de Karl Marx, que la religión es el opio del pueblo. Y Sí, sí, entonces sí, la sí. religión, entonces yo ahora estoy dando vueltas hasta qué punto las grandes religiones organizadas no son sino reductos también del guardián del umbral, o sea... Mira, yo es que no he querido decir tanto porque se está grabando, pero lo que tienes toda la razón. Hoy por hoy sí que hay honrosas excepciones, hay que decir que sí, pero en realidad, de hecho, la Iglesia Católica, lo que pasó fue la Iglesia Cristiana, que en un momento determinado, los primeros años, hubo un cambio radical y en lugar de que prevaleciera la Iglesia de Juan, que era la que quería el Maestro, la Iglesia del Amor, pues prevaleció la Iglesia de Pedro, que es la Iglesia de la materia, de la mente concreta, es decir, de la acumulación de riquezas. La palabra Pedro significa piedra. Se duda de que existiera San Pedro, el apóstol se duda, porque es según Blavatsky, la doctrina secreta fue una mala traducción. Pero ¿qué pasa? Que si tú no utilizas el poder de la mente concreta y no creas ese reino temporal de la Iglesia, para la feligresía esa religión no tiene ningún valor. ¿Por qué esa manía de hacer grandes templos? Lo copiaron de los romanos. Y estos de otras civilizaciones de cercano oriente, de Babilonia, porque si no hay un gran templo, la gente piensa que esa religión no vale para nada. ¿Por qué utilizaron la imaginería de los romanos y le dieron un símbolo cristiano? Porque es una religión de culto solar, por lo tanto, no tiene dogmas de fe, tiene muy poca base, es decir, no hay nada explicado, 4 cositas, y con eso tienen bastante. ¿Qué pasaba? Que la gente que habían seguido al templo de Marte, al templo de Venus, al templo de Júpiter, se encontraron que no tenían nada. Pues ¿qué hacemos? Cogemos esa imaginería, esas estatuas, Santa Fulanita, Santa Menganita, San Antón y San Pompón. Y eso es lo que han hecho en todo el mundo. Aquí hubo un libro de un investigador español hace ya muchos años, que era una ruta por infinidad de pueblos de España donde había imágenes de santos que en el fondo eran divinidades paganas de los romanos. Donde había habido un templo romano, se apareció una virgen, qué curioso, o un santo. Esto no sé no recuerdo el nombre, La España Mágica era el libro, pero el autor no lo recuerdo ahora. Un hombre que salía por televisión y que escribía también en aquellas revistas de Más Allá y todo esto. Un hombre muy versado en esos temas. Y explicaba de dónde... Fernando Sánchez Dragó. No, ese ya no vive. Este no, el que yo te digo no vive, es otro. Ah, vale. Sí, ese también ha trabajado ese tema. Sí. Y hablaban de diferentes monasterios, hablaban de unas rutas que había, que las conocían ya los íberos, energéticas, que coinciden con el Camino de Santiago, el Camino de Calatrava, bueno, todos estos lugares de esta España mágica que hay, la península ibérica hay muchos lugares, y también lugares donde se han hecho barbaridades, sacrificios humanos, es decir, ya se sabe. En el curso que hizo el chico este de geobiología,
Sí. algunas iglesias, o sea, por el tema del agua y todo eso, y comentaba que hay todo de rutas, que realmente es lo que estás diciendo. Sí, debajo, de hecho, a ver, yo tuve una visión hacia, bueno, bajándome del metro en la línea, en la estación de Sagrada Familia hace años, y vi una llamarada de luz verde cuando estaban construyendo, pero esto hace ya 20, en los años 90, 96, 97 fue. Creo que era el 97 porque tenía el brazo roto, el brazo roto, sí, el accidente. Pues resulta que salió una llamarada, una luz verde, una esmeralda. Y bueno, luego me dijeron que no, que el talismán de Barcelona está en la catedral, pero francamente a mí la catedral es que es tan oscura por dentro que no sé. Esa capilla, sobre todo el Cristo de Lepanto y la capilla esta de Santa Yusia, y todo, es que todo lo que hay en esa iglesia, hasta el claustro con las ocas, ¿eh? Yo que no es para mí, vaya. No es para mí, sinceramente. Y otro sitio donde también es muy bonito de ver es la Basílica de los Santos Justo y Pastor, pero ahí hay unas energías donde está la primera imagen de la Moreneta y francamente hay unas energías, está lleno de tumbas. Si tú en un lugar sagrado colocas tumbas, ¿qué estás haciendo? Pervirtiendo la energía, ¿no? Pues bueno, eso es lo que se hizo. ¿Alguna pregunta más? ¿Y continuamos, familia? ¿No? Venga, más preguntas. No, ya para terminar ese tema, pero si ahora salimos de la religión católica, que es la que hemos vivido nosotros en nuestro territorio, pero ahora vemos desde un punto de vista más global que el poder desestabilizador se ha ido al Islam, es decir, Sí. entonces la Iglesia Católica, que puede ser que haya perdido un poco, digamos, de poder de movimiento de masas como tuvo en la Edad Media o más tarde acá, pero ahora es un poder basado en la ignorancia, ¿eh? Lo que ha pasado con la Iglesia Católica, por ejemplo, en Sudamérica, en Brasil, recuerdo que había canales de televisión que estaban las 24 horas de telepredicadores. Sí. Arrepentíos, unas colas en algunos cines, desde ahí en Río de Janeiro, madre mía, esto la gente, pues toda Sudamérica, los grupos de estos evangelistas norteamericanos han hecho un trabajo increíble, ¿eh? Increíble. Y claro, hay una rebelión por parte de pueblos indígenas que quieren volver al culto animista, a los espíritus de la naturaleza. A ver, el problema de América es que España fue con un crucifijo y una espada. Y claro, esos son dos armas muy explosivas. Y lo que se construyó, por mucho que se diga que no, que dejó una cultura, hay un daño que no se va tan fácilmente. No se va. Y sí que es verdad que el Islam había llegado a un momento de bienestar, de libertad. Por ejemplo, cuando uno lee un poquito, se da cuenta que una de las razones por las cuales echaron al Shah de Persia es que las mujeres podían fumar, podían conducir, iban sin el velo, eran como las occidentales. Bueno, ya se encargó la CIA de buscar al botarate aquel, que aquel señor sí que era un mago negro, y de alimentarlo y provocar una revolución. A fin de cuentas, el tema ese del Islam y por qué el Islam se utiliza ahora para desestabilizar a nivel mundial, se lo debemos a cierto país del mundo que utilizó toda su estrategia, porque en esos países había petróleo o recursos minerales que ellos necesitaban, nada más. Si es un país que no tiene nada, no se interesan por ellos. Ahí está. Sí, está claro. Además, por ejemplo, África, de aquí al año 2050, que son total 30 años, como aquel que dice, van a subir 50 millones más. ¿A dónde va a ir esta gente si la sequía es cada vez más grande? A Europa. ¿Con qué finalidad? Desestabilizar la Unión Europea. Sí, de claro. Ese país ya pondrá alambradas, lo que sea, para que no acepte a nadie. Pero también se va a colapsar. Sí, de claro. No va a escapar nadie en estos tiempos. No. Venga, ¿alguna preguntita más? ¿No? Vamos a continuar. Dice, pero el demonio, el pecado y la perdición eterna no tienen razón de ser aparte del hombre y el guardián del umbral que alimenta este miedo irracional como una defensa de su propia estructura. Cuando se le observan los niveles psíquicos utilizando la clarividencia, aparece como una potente y sólida y perversa criatura concebida, gestada y alimentada por la propia humanidad,
y desde este ángulo de vista se manifiesta como una inteligencia perfectamente potenciada para el mal, ya que solo en el mal apoya toda su sólida y potente estructura expresiva. ¿Por qué llevamos 30 años viendo películas que salen monstruos de la Tierra, basándose en leyendas ancestrales del territorio? Salen criaturas antediluvianas de 100 metros que tienen unos poderes tremendos, que quieren... ¿Para qué creéis que está saliendo eso? Eso es una forma de entender el morador del umbral. ¿Por qué aparecen personajes tipo Quijote, ya sea Superman, Capitán América, la no sé qué, el no sé cuánto, que van en contra del mal? Porque es uno de los aspectos idealistas del ser humano, que todo el mundo quiere salvar a todo el mundo. Y evidentemente debemos entender que vamos a hacer lo posible por salvarnos nosotros. Y si tenemos un poquito de sentido común, nos van a acompañar muchos más, sin que lo sepamos. Es decir, estamos siendo bombardeados por la parte oscura. Y esto de la pandemia es un ejemplo claro de lo que es el guardián del umbral. A ver, ¿no lo queremos ver? Pues bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Y todo lo que acontece es ni más ni menos porque hay una lucha muy grande entre la luz y la oscuridad. Entre la oscuridad de la era de Piscis, que no se va, y la luz que viene, que es eléctrica, de la era de Acuario. Urano se quiere introducir, pero las fuerzas reaccionarias de Piscis dicen que no me voy. Pero se van a ir al final. Se van a ir, ¿eh? Lo veamos o no lo veamos, se van a ir. Continuamos. Dice, así la idea del diablo tentador al que hacen referencia todas las escrituras religiosas del mundo, haciendo hincapié sobre su extraordinario poder contra la humanidad, aunque sin explicar razonablemente nunca la génesis de su existencia, continúa haciendo estragos en el corazón de muchos seres humanos, produciéndoles crisis psicológicas de temor y no ofreciéndoles otra opción o alternativa que la adherencia total a una u otra de las religiones mundiales, cuyo lema es la lucha contra el diablo. ¿Sabéis lo que se hace cuando uno intenta combatir al diablo? Alimentarlo y engordarlo más. Así de sencillo. Uno combate al diablo y le va lanzando todo lo negativo que lleva. ¿Qué pasa? Que él se alimenta ¿de qué? De todo lo negativo que tienen los seres humanos. Se ha hecho muchísimo daño en Europa, tanto la religión protestante como la católica, y las iglesias ortodoxas exactamente lo mismo. Creo que se salvan muy pocas. El tema de las inquisiciones, una forma de anteponer el bien de una élite a costa de la ignorancia de los demás, aterrorizándoles y sobre todo prometiéndoles el castigo eterno. Pero ¿cómo va a haber un castigo fuera de la encarnación? ¿Cómo va a existir eso? Eso no tiene sentido. ¿A cuánta gente no se le ha amargado la vida en encarnaciones enteras porque tuvieron una relación fuera de un matrimonio o tuvieron un hijo fuera no concebido según mandaba la religión de turno? Se les amargó la existencia. Pues todo este miedo que generaron es el morador del umbral. Y quien dice esto dice muchísimas cosas más. O prejuicios de un país contra otro alimentados por las élites para aprovecharse de la ignorancia del pueblo. El pueblo es el creador de estos egregores, pero hay unos cuantos que están tejiendo en la dirección correcta, en ese sentido, correcta para crear un egregor de esos. ¿Qué podemos hacer? Pues cultura, cultura, cultura y más cultura. Pero cuesta muchísimo en países de una raíz tan petrificada católica presentar un punto evolutivo diferente. La gente no lo acepta. Yo cuando veo que aquí tuvimos una playa de masones en el siglo XIX que llegaron directamente a presidencias de gobierno en España, unos republicanos maravillosos que tenían una idea del mundo diferente, en la Segunda República igual, y muchísimos teósofos de alcaldes, dices, caramba, el trabajo que tuvo esa gente, que eran gente culta y de clase media, para el valor que tuvo de dar un paso al frente en contra de la ignorancia que había. Y hoy en día, pues bueno, ya sabemos lo que hay. Todo ha cambiado mucho, todo. La lucha contra el diablo. No hay que combatir el mal, ¿eh? Hay que hacer el bien. No nos olvidemos de eso. Hay que hacer el bien, nunca combatir el mal. Dice, algunas de tales religiones ha facilitado extraordinariamente la difusión de la idea del pecado y de la perdición eterna.
y según el santo criterio de los maestros de la gran fraternidad, se han convertido en las sólidas estructuras donde el mal, o lo que hablábamos antes, o él se encuentra su mejor apoyo y su más perfecto refugio. Eso de la condenación eterna, bueno, esto es algo que ha hecho mucho daño, mucho daño. Pero vuelvo a decir, es la ignorancia. Demos cultura al pueblo. ¿Por qué se rebota el Islam ahora? Porque la mujer quiere aprender. Y la mujer en la era de Acuario va a tener un papel muy preponderante en todo el mundo, ya lo está teniendo, ya tocaba. Entonces, para la estructura mental, el egregor mental del Islam tradicional, clásico, que sigue la gente que no tiene cultura ni tiene mundo, porque los que tienen el mundo no lo ven así, ni muchísimo menos, ¿qué pasa? Que van en contra de ellas. Pero es para alimentar el ansia devoradora de esa forma mental. El hecho de matar a las mujeres va en la línea de alimentar ese egregor. El hecho de poner bombas por ahí va en la línea de alimentar la parte oscura. Aquí en España se hizo, hasta que apareció un grupo en Euskadi que se pusieron a reflexionar y se dieron cuenta que lo mejor era llegar a conclusiones como en otros países, sentarse a dialogar entre la víctima y el agresor. Porque poner en una mesa a dialogar, si querían, voluntario, el terrorista y los hijos de la víctima o la mujer de la víctima es un paso de gigante hacia la búsqueda de la luz. Claro, esto lo dices y habrá gente que te dirá que no, otros que se reirán y otros que jamás, ¿no? Pues hay que confiar en aquellos que dicen adelante, vamos a dialogar. Teniendo en cuenta que no se puede juzgar con la mentalidad de hoy, cosas que pasaron hace 20 o 30 años, como no se puede juzgar con la mentalidad actual el tema de la conquista de América hace 500 años. No se puede, no, porque son prejuicios. A ver, no sabemos qué había en aquel momento, y lo que había en aquel momento no era precisamente ni democrático, ni humano, ni socialmente bien visto. Para los ojos de hoy, es lo que había, ni más ni menos. Venga, una última pregunta y cortamos. Venga, familia. Solamente un comentario, ya sabes, mi forma de pensar sobre la Iglesia Católica. Creo que lo están pagando carito ya, ¿eh? Bueno, todavía tienen mucha feligresía, todavía. Sí, pero les está llegando el karma, que ya tocaba. Bueno, ya tocaba, claro que tocaba. De todas maneras se están dando cuenta de los errores del pasado, ¿eh? Aunque sirve de poco pedir perdón o disculparse, porque es un acto social nada más, a nivel karmático no significa nada, es decir, no se borra nada, eso está clarísimo. Vicente era muy estricto en esto, pero ya es un cambio de paradigma, pero es tan tímido y además hay una contestación dentro de la Iglesia que en el fondo tiene un sustrato reaccionario preconciliar, es decir, propio del siglo XIX, no es ni del siglo XX. Son errores que han durado más de 2000 años, es durar, ¿eh? Bueno, a ver, ¿por qué trataron de lo que trataron a la Magdalena? ¿Por qué la trataron de mujer poco menos que de la calle? ¿Por qué? Porque las mujeres estorbaban. ¿Por qué cogieron a Hipatia y la destrozaron, la mataron? Claro. Porque era una mujer. Es que es lo que hay. No podemos criticar el Islam porque las tres religiones han salido, todas, del tronco judío semita. Tenemos los mismos problemas que tienen los judíos, con la mente concreta. Esto siempre ha sido así. Si no, mira, ya hemos visto la película de los 10 mandamientos, bueno, todas estas de Cristo para la Ciudadana Santa durante años y años y años. Televisión española las ponía, ¿no? Hombre, la imagen del Sanedrín es precisamente ¿qué? No es precisamente el centro de la luz universal, ¿eh? No, señor, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, pues ese Sanedrín, independientemente del lugar donde se encuentre, todo eso va en la línea de alimentar esa entidad. A fin de cuentas, no olvidemos que el plexo solar de la humanidad es Palestina, ¿eh? Y es Palestina porque el odio que hay, el antagonismo que hay entre unos y otros es visceral. Yo me manifiesto matándote a ti. Eso lo hemos visto. ¿Lo has visto? ¿Dónde vamos con esos argumentos? A ninguna parte. Y ese es un problema que mientras allí no haya paz, no se transfieran las energías del plexo al corazón, no habrá paz ahí ni en ninguna parte de la Tierra. Pero bueno, esto viene porque no reconocieron al avatar, lo sabéis, ¿no? Cuando vino el avatar hace 2000 años, el Cristo, no lo reconocieron como el Mesías, ellos querían un guerrillero y se encontraron con uno que les dijo que tenían que poner la otra mejilla. La forma clara de anular el karma, no lo entendieron, claro, ¿cómo lo iban a entender? De ninguna manera.
Pero la pregunta es, ¿lo entendemos hoy, 2000 años después? No. Por eso te iba a decir que por No. eso no viene ahora tampoco. Pero ¿cómo va a venir si ya nos ha dado 50.000 veces el sermón y no lo ponemos en práctica? Claro. ¿Hay alguna pregunta más, familia? ¿Y paramos? No, vámonos. Bien, silencio todos. Que la luz, Que la luz. el amor, cierra el micrófono, y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea, cumplamos con nuestra parte.